Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias más importantes del día de hoy. Legisladores piden desfinanciar a Biden por su orden de vacunación. Argumentan que es inconstitucional. Además, la OSHA suspendió la aplicación de esa orden de vacunación federal. Un denunciante del FBI afirma que la agencia tiene como objetivo a ciertos padres. La acusación pone en duda el anterior testimonio de un alto funcionario de Biden. Padres de diferentes estados se manifestaron frente al Congreso en Washington, D.C., en rechazo a lo que llaman una dañina ideología escolar. Además, este año aumentaron considerablemente las muertes por sobredosis de drogas con respecto al año anterior. Le diremos por qué. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y comenzando con nuestro programa de hoy, continúan las deliberaciones en el juicio por homicidio de Kyle Rittenhouse. Los miembros del jurado volvieron a la sala esta mañana después que anoche no llegaran a un veredicto. La defensa sigue solicitando la anulación del juicio con prejuicios, y es decir, que se retiren los cargos y se impida a los fiscales volver a presentarlos. El juez de circuito del condado de Kenosha, Bruce Shorter, aún no se expide sobre la solicitud. Rittenhouse, de 18 años, enfrenta 5 cargos. El más grave podría condenarlo a cadena perpetua. Y pasando a nuestra siguiente nota, un grupo de legisladores pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes que deje de financiar al Poder Ejecutivo. Eso es porque dicen que la orden de vacunación de Biden es inconstitucional. Pero la administración dice que la medida es uno de los 6 métodos del presidente para intentar salvar vidas y mantener la economía abierta. Todo esto mientras la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito resultó ser la elegida para decidir si la orden de Biden para las empresas privadas se mantendrá. Los miembros del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes piden a la presidenta Nancy Pelosi que rechace la financiación del presidente por la orden de vacunación de Biden. Escriben: las órdenes federales sobre las vacunas solo dividirán aún más a Estados Unidos y dañarán nuestra seguridad nacional. Por ejemplo, miles de hombres y mujeres de uniforme están eligiendo hasta ahora no cumplir con los recientes requisitos de vacunación anti-COVID-19 impuestos por el Departamento de Defensa. Es absurdo amenazar a dar de baja, honrosa o deshonrosa, a cualquiera de nuestros militares por tomar esa decisión. Este caucus es el bloque más conservador de los republicanos de la Cámara. La orden de vacunación de Biden es una de las 6 estrategias para combatir el COVID. Estas son las vacunas, los refuerzos, la prevención de la transmisión en las escuelas, la realización de pruebas y uso de mascarillas, evitar los cierres combatiendo la variante Delta y mejorar la atención a los infectados. Sin embargo, la carta afirma que la orden afectaría negativamente a las agencias federales como aduanas y protección fronteriza y al personal de defensa. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones mantiene su bloqueo sobre el mandato, a la espera de nuevas acciones judiciales. Y ahora, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, con una fuerte mayoría conservadora, decidirá si la orden federal se mantiene o no. Esto se debe a que fue seleccionado al azar para escuchar todas las querellas judiciales contra el mandato. Por su parte, los 50 republicanos del Senado están impugnando formalmente la orden de vacunación de Biden para las empresas privadas. Lo hacen bajo la ley de revisión del Congreso, que permite al Congreso eliminar una orden ejecutiva. El senador Mike Brown de Indiana lidera la acusación. Él está pidiendo a los senadores que voten para rechazar la orden, a la que él considera inconstitucional. Dice que todo lo que necesita es una mayoría simple. Esto puede ser poco probable dado el reparto 50-50 y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris. Además, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales, OSHA, suspendió la aplicación de la orden de vacunación. Esto a menos de una semana después de que una corte de apelación rechazara la impugnación de Biden y reafirmara su decisión de bloquear el requisito. Y después de que al menos 27 estados, organizaciones privadas y religiosas y otros grupos hayan demandado a Biden por ello, afirman que no tiene autoridad para emitirla. Decenas de miles de neoyorquinos que trabajan en diversos campos se trasladaron de Nueva York a Florida en 2020.
Ahora parece que los oficiales de policía se están uniendo a la tendencia. El Departamento de Policía de Lakeland, en Florida, dijo a NTD que tenía 12 plazas vacantes a principios de este año. Celebraron un fin de semana de reclutamiento en la Gran Manzana y consiguieron cubrir esas plazas con agentes de la Policía de Nueva York que decidieron trasladarse. Esos 12 agentes constituyen ahora el 6% de toda la fuerza policial de Lakeland. En agosto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que los agentes de policía podrían sentirse más valorados en Florida. Puede que no sean tratados muy bien en este momento. Su moral puede ser baja. Les decimos, ¿saben qué? Hay un lugar en el estado de Florida para ustedes. Valoramos su servicio y queremos que vengan. Está proponiendo un bono por contrato para cualquier persona que se convierta en oficial de policía o que se reubique desde fuera del estado. Vamos a apoyar con fondos estatales un bono por contrato de $5,000 para todos los que vengan. La oficina del gobernador dijo a NTD que si se aprueba, el bono se incluiría en el presupuesto del próximo año. Más de 100,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis el último año, según los CDC. Esto supone un aumento de casi el 30% respecto al año anterior. Los opioides como el fentanilo pueden ser hasta 100 veces más potentes que la morfina. Esto y los psicoestimulantes como la metanfetamina contribuyen al aumento de muertes. Esto es lo que muestran los datos provisorios de la agencia sanitaria. El presidente Biden dijo en un comunicado: "No podemos pasar por alto esta epidemia de muertes que afecta a familias y comunidades de todo el país. Los cierres de la pandemia dificultaron el acceso a tratamiento y los traficantes mezclaron más drogas con un potente opioide sintético. Los nuevos datos muestran que las muertes por cocaína y fármacos para el dolor con receta también aumentaron en comparación con el año anterior". Los padres se manifestaron ayer junto a varios congresistas en Washington, D.C. Reclaman los derechos de los padres en la educación de sus hijos. Muchos de ellos dicen que ven un debilitamiento de la unidad familiar y piden a los padres de todo el país que se esfuercen por fortalecer el vínculo sagrado entre padres e hijos. Melina Weisskopf de NTD habló con algunos de los padres y congresistas presentes en la manifestación. Estoy aquí, a las puertas del edificio del Congreso, donde padres de muchos estados y ciudades se unieron para enviar un mensaje al gobierno y a los asistentes de enseñanza pública de todo el país. Ese mensaje es que dejen de impulsar la transformación ideológica en las aulas. Algunos padres nos dicen incluso que las escuelas están llegando a ayudar a los estudiantes a cambiar su identidad de género, pero sin que los padres lo sepan. Esta política dice que la escuela pública puede ayudar a la transición de género de su hijo sin su consentimiento. Programa de transición de género, 6 páginas. Decidir qué baños usar, qué pronombres usar cuando iban a excursiones escolares, si debían alojarse con niños o niñas, y los padres no tenían ni idea. Es una forma de pensar nueva y peligrosa. Pensar que el niño debe ser apartado de la familia, de la seguridad y protección de los padres y que sea criado por el Estado en su lugar. Y ahora que el Congreso está trabajando para aprobar un proyecto de ley de bienestar social que financie la educación preescolar universal, algunos temen que estos grandes fondos del gobierno solo sirvan para imponer estas políticas a través de centros de educación preescolar gestionados por el gobierno. Sí, los costes del cuidado de los niños son caros, los centros preescolares son caros, un apoyo extra suena muy bien, pero hay que advertir a los padres. Si el gobierno federal se convierte en el principal financiador de las guarderías y los centros preescolares, tendrá el control de lo que ocurre en las guarderías y los centros preescolares. Algunos congresistas conservadores dicen que el gobierno debería buscar no más fondos, sino menos. Estoy a favor de recolectar la financiación. Por el amor de Dios, lo único que he aprendido en mis cortos 10 meses aquí en D.C. es que hay que seguir el dinero y que si se tira de los hilos y se detiene esa asignación, eso llama su atención. Y así es como veo las cosas. Creo que en el Congreso, centrándonos en la eliminación de muchas de estas influencias ricas en el distrito escolar, mucho dinero que a menudo va. Por ejemplo, el yerno de Merrick Garland, mucho de ese dinero va a su compañía editorial que está vendiendo la teoría crítica de la raza a estas escuelas. La representante Tiney se hizo eco del mensaje de estos otros padres. El gobierno y los sistemas escolares actuales están abriendo una brecha entre los padres y sus hijos. Lo que hice aparentemente golpeó a los comunistas, porque ese es el verdadero enemigo contra el que estamos luchando. Nunca olviden contra quién estamos luchando. Este esfuerzo de adoctrinamiento y sexualización de tus hijos y el grooming de nuestros hijos lo están haciendo los comunistas.
Y no dejes que este momento se detenga aquí. Sigue adelante, sigue luchando, porque Dios está de nuestro lado. Seguirán presionando para que se establezca la patria potestad y se proteja el sagrado vínculo entre padres e hijos. Informando desde Washington, D.C., Belina Weiscott, NTD Noticias. Y también ayer, un consejo escolar del norte de Virginia revocó su decisión de retirar los libros sexualmente explícitos de las bibliotecas escolares. Ocurrió después de horas de acalorada discusión pública el lunes por la noche, y según la prensa local, decenas de padres, estudiantes y bibliotecarios se pronunciaron en contra de la retirada de los libros, algunos de los cuales la calificaron de inconstitucional. El Consejo Escolar del Condado de Spotsylvania decidió la semana pasada retirar todos los libros de contenido sexual explícito, tras las quejas de los padres. Sin embargo, la decisión se tomó sin definir lo que se considera contenido sexualmente explícito. Según un miembro de la Junta, el abogado de la Junta Escolar dijo que su decisión de retirar los libros era inconstitucional. El lunes por la noche, los oradores expresaron su indignación por los comentarios de dos miembros del Consejo Escolar. Habían comentado la semana pasada que algunos libros sexualmente explícitos deberían quemarse. Estos dos miembros votaron en contra de anular la prohibición de los libros. El tema de los libros sexualmente explícitos en las escuelas públicas es un fenómeno nacional. Los padres de todo el país están encontrando esos libros y exigiendo su retirada, e incluso acciones legales. Hablamos sobre el tema con un padre y un defensor de los niños. No porn in our schools. Los padres de todo el país están descubriendo contenidos sexualmente explícitos en las bibliotecas escolares de sus hijos. Algunos de ellos dicen incluso equivalen a pornografía. Indignados y horrorizados están tomando medidas. Un niño es un niño. Y si ves esto aceptable, debes estar en un registro nacional y no en un consejo escolar. Los padres de Fort Mill, en Carolina del Sur, enviaron recientemente al gobernador Henry McMaster ejemplos de materiales pornográficos encontrados en las escuelas, entre ellos el libro Género Queer, una autobiografía. Este libro contiene ilustraciones de actos sexuales incluso entre un hombre adulto y un menor. El gobernador lo encontró tan explícito que solicitó una investigación el pasado miércoles. Se trata de averiguar cómo se permitió la entrada del libro en las escuelas y si se ha infringido alguna ley estatal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también está tomando medidas y muchos distritos escolares de todo el país están retirando y revisando este tipo de libros. Stacy Langton, madre de 6 hijos, encontró Género Queer y un libro llamado Lone Boy en su distrito escolar del condado de Fairfax. Lone Boy describe actos sexuales entre un niño de 4º grado y otro menor de edad. Ella llamó la atención del consejo escolar sobre estos libros. La razón por la que hablé es porque soy cristiana y tengo un deber ante Dios. No puedo mirar algo que es objetivamente malo y quedarme callada. Así que sentí que si yo no lo sabía, me imagino que la mayoría de los padres no lo saben. Después de que Langton hablara, los libros fueron retirados para su revisión. Varios activistas LGBTQ han defendido los libros y han calificado a los padres que intentan retirarlos de homófobos y transfóbicos. El autor de Género Queer escribió en el Washington Post que el libro es importante para la juventud queer. Pero Langton, como muchos padres, dice que esto no viene al caso. No me importaba el género de las personas representadas en los actos. No me importaba la orientación sexual de las personas representadas en los actos. Se trata del hecho de que los actos representados son pornografía y pedofilia. Y eso está mal objetivamente y tiene que acabar. El defensor de la infancia, Jacob Bullens, que ayuda a rescatar y rehabilitar a las víctimas del tráfico sexual, afirma que este tipo de libros, junto con el contenido de algunos programas de educación sexual, hacen que los niños sean más vulnerables a la explotación sexual. ¿Qué crees que están diciendo hoy los pedófilos de nuestra nación? Y como parte de una operación, acabamos de arrestar a 18 pedófilos durante la semana de Halloween en un solo condado, ¿de acuerdo? En un condado. ¿Qué crees que están diciendo los pedófilos? Están diciendo gracias. Gracias por preparar el niño en el aula. Gracias por introducir el sexo anal en el niño de 10 años en el aula para que cuando me acerque a él con este tema de Instagram, en TikTok, el niño no tenga un radar que le haga saltar la alarma y piense, esto es normal. Oh, hablamos de esto en el aula. Es solo otro adulto que quiere tener una conversación conmigo. Y así continúa. Así que es destructivo a un nivel que ni podemos medir.
Algunos padres piden que se emprendan acciones legales contra sus consejos escolares por permitir esos libros porque dicen que se han violado las leyes de obscenidad. Pero Bullens dice que hay una laguna en la ley de obscenidad. Señala que una decisión del Tribunal de California de 1973 puede permitir que esos libros estén en las escuelas públicas. Todo lo que tienen que hacer los distritos escolares es alegar que el material tiene un valor literario serio. Y a menos que denunciemos los mecanismos que utilizan y cómo operan, no se puede parar. Siempre se llega tarde, siempre vas con retraso. Tenemos que adelantarnos, hay que revisar el estatuto de sección por obscenidad, tenemos que cerrar las lagunas, tenemos que exigir. Todos los padres exigen que la escuela les muestre el plan de estudios completo. Tienen que en las instituciones mostrar el plan de estudios completo, pero los padres durante décadas ni siquiera han preguntado qué se le enseña a mi hijo en la escuela. Pero todo eso ha cambiado en los últimos meses. Los padres de todo el país no solo preguntan, sino que exigen respuestas y cambios. Un documento interno filtrado indica que el Departamento de Justicia podría estar utilizando herramientas antiterroristas para localizar a ciertos padres, aquellos que supuestamente amenazan a miembros del consejo escolar. Esto pone en tela de juicio el reciente testimonio de un alto funcionario de la administración Biden que dijo que el DOJ no tiene como objetivo a los padres. El Comité Judicial del GOP en la Cámara de Representantes publicó el martes un nuevo documento de denuncia de irregularidades, haciendo público un correo electrónico interno enviado por un miembro de la División de Inspección del FBI. El documento revela que las divisiones de contraterrorismo y criminal de la agencia crearon una etiqueta de amenaza, llamada Edu Officials, para rastrear los casos de amenaza relacionadas. Dirigiéndose a sus departamentos internos, el correo electrónico del FBI dice: pedimos que sus oficinas apliquen la etiqueta de amenaza a las investigaciones y evaluaciones de las amenazas dirigidas específicamente contra los administradores del consejo escolar, los miembros del consejo, los profesores y el personal. La revelación se produce después de que la Asociación Nacional de Consejos Escolares expresara sus reclamaciones sobre terrorismo doméstico por parte de padres que se oponen a las políticas de mascarillas y a la teoría crítica de la raza en las escuelas. El fiscal general Merrick Garland emitió un memorando el 4 de octubre ordenando al FBI que investigara las supuestas amenazas. Citando el documento filtrado, el congresista Jim Jordan escribió una carta a Garland el martes. Le acusaba de mentir al Congreso cuando testificó el mes pasado que el Departamento de Justicia no persigue a los padres que deciden protestar en las reuniones de los consejos escolares. El senador Josh Hawley también pidió a Garland que volviera al Capitolio y respondiera por las acusaciones. Escribió en Twitter: si esto es exacto, los padres están recibiendo el trato de terrorismo doméstico después de todo. El FBI negó la acusación. En una declaración a The Epoch Times dijo que nunca ha estado en el asunto de investigar a padres que se manifiestan o en vigilar el discurso en reuniones del consejo escolar. Vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le tendremos lo que respondió el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la crisis en la frontera. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. La crisis económica es una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo luego del COVID-19. En Estados Unidos, el desempleo, las renuncias y sobre todo la creciente inflación están afectando el costo de vida de las familias. Este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la secuela económica que dejó la pandemia por el virus del PSH. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros videos exclusivos sin censura. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar de Epoch Times. El régimen chino está insinuando una guerra, desde un ejercicio de desembarco anfibio que simula una invasión por el estrecho de Taiwán hasta el aumento de prestaciones para los militares, incluso con la introducción de cambios en una ley que otorga al líder comunista Xi Jinping más poder para movilizar al país y librar una guerra y más. Una serie de medidas relacionadas con el ejército de China está suscitando preocupación. A algunos se les preocupa que el régimen comunista esté en vías de preparar al país para invadir Taiwán. Pero ¿de dónde viene exactamente el problema con Taiwán y por qué es tan crítico? Vemos estas cuestiones y otras más en el informe especial de esta semana.
No se lo pierdan, los esperamos en el canal de China en Foco de la plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Ya se conocen las últimas cifras sobre los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur. En octubre, los agentes fronterizos se encontraron con más de 160,000 inmigrantes ilegales. La mayoría eran adultos que viajaban solos. Desglosemos las cifras. En octubre, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, encontró más de 164,000 inmigrantes ilegales en la frontera. Es la cifra más alta registrada en el mes de octubre. La cifra también es ligeramente superior a las estimaciones preliminares y un 55% más alta que el máximo anterior para el mes de octubre. 2/3 de los inmigrantes ilegales, más de 108,000, son adultos solos. Solo el 26% llegó en unidades familiares y los menores no acompañados fueron casi el 8%. Hay un gran salto en los inmigrantes ilegales que fueron expulsados del país anteriormente y que ahora intentan entrar de nuevo en los Estados Unidos. Alrededor del 30% de los encuentros fueron con inmigrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera al menos una vez en los 12 meses anteriores. De los que se encontraron, las autoridades expulsaron a más de la mitad en virtud del Título 42. Se trata de una medida pandémica que facilita la expulsión de inmigrantes por temor a que puedan propagar el virus del PSC. Pero las cifras no incluyeron a los inmigrantes ilegales que eluden a los agentes. Según datos internos obtenidos por The Epoch Times, se calcula que ese número es de unos 50,000. En comparación con el mes de septiembre, el número de encuentros se redujo en cerca de un 22%. El gobierno de Biden destaca este descenso. El comisionado en funciones de la CBP, Troy Miller, dijo que octubre marca el tercer mes consecutivo de disminución de encuentros con migrantes no autorizados a lo largo de la frontera suroeste, con caídas particularmente fuertes en familias y niños no acompañados. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estuvo hoy en el banquillo de los acusados. Los miembros del Comité Judicial del Senado le hicieron preguntas difíciles sobre la seguridad del país, centrándose principalmente en la crisis de la frontera sur. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prestó juramento antes de testificar ante el Comité Judicial del Senado y durante su declaración inicial dijo que la amenaza más importante y persistente para Estados Unidos es el terrorismo doméstico. El senador Josh Hawley expresó su preocupación porque no todos los refugiados que entraron recientemente en Estados Unidos desde Afganistán fueron entrevistados en persona. We capture their biographic and biometric information. We screen. That's like a fingerprint. We a fingerprint, a photograph, biographic information, and we run it against our databases in our law enforcement intelligence and other holdings. But you're not interviewing them, Mr. Secretary. It's not unless they're already in our database that you then bother to interview them. Hawley dijo que no era suficiente con hacer entrevistas en profundidad solo a los refugiados que ya están en las bases de datos de Estados Unidos. Do you know how many of the 9/11 hijackers, the 20 who tried to enter this country, do you know how many of them were given an in-depth interview by a trained official? If I may walk through the process. No, this is an important question. Do you know how many of the hijackers were given an in-depth interview? I do not. One. The answer is one. That person did not enter the country. The others were not given an interview. We know the outcome. Por su parte, el senador Ted Cruz discrepó con Mayorkas sobre cuántos inmigrantes ilegales se presentan realmente a sus audiencias de asilo. So if your testimony that the great majority show up for hearing is wrong and false testimony, you will correct it in writing. Let me ask you subsequently. Let me. You won't correct it in writing? No, I most certainly will, but I need to say something, Senator. And that is that I take my oath. Fine, you take your oath seriously. My time is limited on that. El senador John Cornyn mencionó a los niños que entran al país sin padres o tutores. Dijo que unos 56,000 menores no acompañados han cruzado la frontera desde que Biden llegó a la presidencia
y al menos 10.000 están ahora en paradero desconocido. Frankly, the Biden administration doesn't know whether they're being forced into labor, being trafficked for sex, being abused or neglected. Mayorkas aceptó proporcionar un plan por escrito para demostrar cómo respondería el Departamento de Seguridad Nacional si un gran número de agentes de la patrulla fronteriza renunciara debido a las órdenes de vacunación. El juicio de Kyle Rittenhouse entró en su fase final. Los miembros del jurado están deliberando el veredicto. Mientras tanto, fuera de la corte, la ciudad y el estado se preparan para la violencia que podría seguir a la decisión del jurado. En el juzgado de Kenosha, Kyle Rittenhouse saca 6 papeletas de una tómbola. Esas papeletas identifican a los miembros del jurado que luego son excluidos del proceso de deliberación. Los 12 jurados que quedan elaborarán el veredicto. Un jurado puede pasar minutos, horas, días e incluso semanas antes de condenar o absolver a un acusado. Fuera de la sala de la corte, la ciudad y el estado se preparan para la violencia que pueda surgir tras el veredicto. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, activó a los miembros de la Guardia Nacional, quienes están listos para ayudar a las fuerzas del orden de Kenosha si lo necesitan. Y el Departamento de Policía de Kenosha dijo que está siguiendo el juicio y preparándose para el veredicto. Creo que lo que están planteando es que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia. El asesor de seguridad pública, Jim Fuda, me dice que es mejor que la ciudad esté sobrepreparada que mal parada. Ya viste lo que pasó en los disturbios de la capital el 6 de enero, cuando otros organismos no pudieron venir a ayudar. No estaban preparados. La Guardia Nacional no estaba preparada. Estaba a horas de distancia. Así que puedes ver cómo la puntualidad es extremadamente importante cuando, básicamente, las cosas se van al suelo así. En las redes sociales, el guionista de Marvel Comics, Dylan Park, respondió a la activación por parte del gobernador de la Guardia Nacional para ayudar a la ciudad. Desde entonces borró ese tweet, pero Park afirma que ahora está recibiendo amenazas de muerte. El empresario Kenny Harper subió al estrado fuera de la sala de la corte para hacer un llamado a la paz. Ya tuvimos suficiente. Ya hicimos suficiente. Hubo suficiente tristeza, hubo suficiente dolor. Es hora de sanar. Es hora de recuperarnos, de reconstruir y de mostrar al mundo que Kenosha es un lugar hermoso. Hay paz en nuestros problemas. Así que no importa lo que pase, no importa cuál sea el asunto, estés de acuerdo o en desacuerdo, por favor, solo hazlo de forma pacífica. Otros exigen que la gente, cito, cierre la ciudad si Rittenhouse es absuelto. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche, sin restricciones, por Epoch TV. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en español.